Ok, listo, ya estamos casi completos otra vez los que estábamos. Bien, les decía, entonces yo como profesora pues tengo que estimular, imagínense, entonces estoy en esa clase y un alumno me empieza a hablar un nuevo concepto que hay ahorita que es el cinturón de Ohm, ¿no? Y entonces el alumno me dice, oiga, profesora, el cinturón de Ohm, y yo que no estoy lo suficientemente actualizada, digo, no, eso no es cierto, eso son tonterías. ¿Qué pasa ahí con ese alumno? Yo le estoy matando de alguna manera su curiosidad, lejos de fomentarla, la estoy matando. Y si es una personita, si es un chico, una chica con una personalidad ahí insegura, tambaleante, pues ¿qué es lo que pasa? Le mato completamente la curiosidad. Por eso yo decía hace ratito que sí, los profesores tendríamos que ser alentadores precisamente de esa curiosidad que a lo mejor ya tengo, pero que si el profesor, porque al final de cuentas los profesores, a querer o no, somos figuras de cierto grado de autoridad. Yo no sé si más o menos que antes, pero hay cierto grado de autoridad en los profesores. Entonces yo le digo al chiquito que no es cierto que Plutón sea un planeta enano, o le digo que no es cierto que existe el cinturón de Oort. ¿Qué es lo que pasa? Pues que lo desmotivo, ¿no? Eh, Cuando estamos hablando, por ejemplo, de niveles superiores, tal vez el alumno se pueda salvar de esa mala influencia que pudiera llegar a ser el profesor. Pero ¿y cuando estamos pequeños? De ahí la importancia, precisamente, de que también insisto, que seamos impulsadores a descubrir. En ese momento yo, por ejemplo, puedo hacer una especie de debate y decir, a ver chicos, ¿quién más ha escuchado de esto? ¿O quién más sabe por qué Plutón es ahora un planeta enano? Y entonces, de esa manera, a chicos de secundaria o de preparatoria, les inyecto la curiosidad y ya los estoy motivando para que vayan y busquen, ¿no? Se me ocurre. Pero si soy también un profesor excesivamente pasivo, pues no voy a aportar mucho al desarrollo de ese pequeño. A veces nos damos cuenta que hay tantas cosas que avanzar todavía en la educación. Juan, José Juan, ¿estás alzando la mano? Sí. Ajá, Bueno, te yo escuchamos aquí entonces. tengo, no sé, una opinión en cuanto a lo que comenta de la educación. Yo creo la gran mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, en algún momento tuvimos un profesor que se dedicó únicamente, a lo mejor, a pararse frente a nosotros con un guión, a estarnos leyendo y nosotros únicamente estar apuntando, no aprender, a estar memorizando, porque a lo mejor era la estructura que se tenía anteriormente. Yo creo que si ahorita nosotros vemos, por ejemplo, un automóvil de hoy y uno de hace 100 años, vemos la diferencia. Si vemos no sé, los celulares que se empezaron a utilizar, no sé, a principios del 2000 y los de ahora, vemos la diferencia. Pero si vemos una fotografía de una escuela de hace 100 años en comparación de una escuela de ahora, pues vemos que no ha cambiado mucho. Entonces, no sé, el hecho de que se siga como enseñando de una forma monótona, enseñándole al niño calladito, sentado y ordenado, que nada más debe de estar como captando lo que el profesor le dice, es yo creo donde se genera, no sé, en cuanto a la disposición de que el niño aprenda, porque pues realmente te das cuenta como que tu opinión no vale, y eso del aprendizaje significativo pues no le das el significado que a lo mejor debería de tener la escuela. El hecho de que siempre te evalúen o que te den siempre un número como si fueras un producto. La forma de evaluar, por ejemplo, carne, un automóvil, que simplemente te lo dicen, una carne de 10, es estar evaluando a una persona como un producto.
la forma de los exámenes que han pasado tantos años y siguen siendo lo mismo. De hecho, me acuerdo que leía hace mucho de cuando se desarrollan los test estandarizados, que ¿Los qué, la perdón? primera persona que los creó, Ah, los test estandarizados, estandarizados. los exámenes de opción múltiple. Ajá. La misma persona que los crea, Frederick Killer, bueno, no sé si se pronuncia así. Él mismo dijo que eran demasiado inclementes y que deberían ser abandonados. Por lo mismo de que no es una forma corta el estar evaluando a una persona simplemente por lo que pone tras una hoja y no de lo que es capaz de hacer. O sea, es como evaluar únicamente lo teórico y dejar de lado lo práctico. Lo práctico y lo emocional y muchas cosas, en realidad muchas cosas. Mira, miren, se da una dinámica que a veces, aunque no quisiéramos estar inmersos en ella, pues estamos, ¿no? Que tú nos hablas de los test estandarizados, en donde pues sí, efectivamente no se toma en consideración el entorno social de la persona o las circunstancias. En la escuela donde yo estudié la licenciatura, la realidad, yo no sé si esto que vaya a decir, debiera ser censurado o qué, pero la escuela donde yo estudié, yo a lo largo de los 4 años de la carrera sí hice, en verdad lo digo, sí hice 2 exámenes, o es mucho, ¿eh? O sea, yo no hice exámenes prácticamente a lo largo de 4 años por esta cuestión de la crítica muy fuerte hacia la memorización, porque finalmente un examen solamente te está evaluando lo memorístico, qué tan buena o qué tan mala es tu memoria. No está evaluando los procesos cognitivos. Que yo no sé si, bueno, yo creo que también sería como muy difícil poder llevar a cabo las evaluaciones que nosotros teníamos, por ejemplo, en un sistema como el que estamos inmersos ahorita con ustedes en este momento. Porque bueno, pues nosotros éramos estudiantes de tiempo completo y esto nos llevaba a hacer proyectos, eso sí, proyectos de investigación. ¿Eh? Para todo hacíamos un proyecto de investigación en donde fundamentábamos, en donde hacíamos una introducción, donde hacíamos un marco teórico, hacíamos el enfoque, obteníamos datos, eh, cuantificábamos los datos, proponíamos los resultados y proponíamos una conclusión. Y todas las materias en todos los cuatrimestres fue exactamente lo mismo. Entonces salimos sabiéndonos al revés y al derecho lo que era hacer una investigación. Digamos que esa era la forma en que nosotros nos evaluaban. Yo entiendo, yo sé que es, bueno, y obviamente le dedicábamos cualquier cantidad de tiempo una vez que salíamos de las clases. Entonces, yo sé que esto, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues esto sería completamente imposible porque ustedes tienen ya una vida laboral. La verdad es que nosotros, yo creo que si trabajábamos, o más bien dicho, si trabajaban 6 personas de nuestro grupo, pues eran demasiadas. Todos los demás éramos estudiantes de tiempo completo. Entonces, yo aquí este sistema pues sería muy difícil, si no es que imposible aplicar, porque ustedes no son estudiantes de tiempo completo. Entonces, pues nos tenemos que ceñir a esta cuestión de las evaluaciones. ¿Y qué o por qué? Pues por cuestiones también de practicidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los últimos cuestionarios que yo les he dejado? Por ejemplo, ya son cuestionarios en donde a mí me queda muy claro y a veces sí me preocupa, que nada más es correcto, incorrecto o A, B, C, D, y que yo sé que prácticamente todos estudian o repasan, porque lo he visto, sacan la más alta calificación en esas cuestionarios, en este tipo de preguntas. A veces yo me cuestiono a mí misma qué tanto serían capaces, y lo digo en términos de tiempo, no de otra cosa, qué tanto serían capaces de llevar a cabo, por ejemplo, un proceso de investigación a lo largo de todo el cuatrimestre. ¿Qué tanto los estresaría tener que cumplir con esa cuestión de estar investigando, de estar leyendo, de estar redactando, de estar reuniéndose en equipo? Porque además una cuestión también es que todo esto que nosotros hacíamos no era individual, era por equipo.
Entonces, ¿qué tanto sería factible para ustedes, por ejemplo, aún vía Zoom, reunirse, ¿no? Decir, a ver, chicos, pues no sé, el equipo compuesto por Esmeralda, Brenda, Juan y José Juan, nos vamos a reunir el jueves a las 8 de la noche porque vamos a hacer tal trabajo, ¿no? Entonces, a veces la situación pues nos va orillando a esta situación, pero ahí va la otra cuestión que les decía, también por otra parte, la crítica hacia los procesos memorísticos. Hace muchos años, ¿ya me escuchan? Se me fue el internet tantito. Hace muchos años yo daba una materia de preparatoria abierta que se llama metodología del aprendizaje. Y a mí esta materia, metodología del aprendizaje, había un párrafo, una frase que me dejó así impactada fuertemente que decía, porque además se contradecía un poquito con todo lo que yo había aprendido en la universidad, ¿no? Esta cuestión de la crítica hacia la memorización. Metodología del aprendizaje decía, lo malo no es memorizar, lo malo es cuando memorizamos cosas que no entendemos, es ahí la cuestión, ¿no? Como cuando nos aprendimos el himno nacional y que quién sabe qué era maciosare, ¿no? Inclusive que lo decimos como si fuera una sola palabra, cuando en realidad no es maciosare, es más, sí o sare, son 3 palabras. ¿Qué significa eso? Pues quién sabe, pero nos aprendimos el de memoria todo el himno. Y tan es así que hasta por ahí dicen que hay quien le ha llegado a poner a su hijo Maciosare, ¿no? Imagínense. Entonces, el desconocer completamente qué significa eso. Entonces, eso sí es lo malo, memorizar eso que no tenemos ni la menor idea de lo que es. Pero también es una realidad que hay cosas que sí o sí tenemos que memorizar. Imagínense ustedes yendo por la vida, bueno, ahora ya no tanto, pero imagínense ustedes yendo por la vida sin saberse las tablas de multiplicar. O sea, ¿cómo podrían hacerle o sin sumar? ¿Cómo podrían hacerle ustedes? Digo, ahora ya no tanto porque pues, tenemos los celulares en la mano que tienen calculadoras, pero es inevitable que de repente sí necesitamos hacer algunas multiplicaciones de memoria, ¿no? A no ser que sean, y espero que no, por favor, como las personas que atienden la tiendita de aquí de la esquina. Ya regresó, perdón. ¿Sí me escuchan? Se me fue el internet tantito. Les decía, como estas personas Sí, ya. que ocupan la calculadora para sumar 32 más 20, yo digo, no puede ser, o sea, 32 más 20 sí lo puedo sumar mentalmente, pero bueno. Ok, entonces hay cosas que sí tendríamos que memorizar, definitivamente, ¿no? Entonces, pero esta cuestión de, insisto, memorizar lo que no sabemos, pues ahí es donde está lo negativo. Ok, bueno, algo más que otra persona quiera hablarme de Ausubel o lo cerramos y pasamos a Piaget. ¿No? Bueno, ok. Piaget, Jean Piaget, el gran Jean Piaget. ¿Qué me pueden decir de Piaget? A ver, busquen ahí entre sus apuntes, por favor. ¿Cuáles son sus estadios que nos propone? ¿Qué es eso de sensorio motor? ¿Qué es esto de preoperacional? Operaciones concretas. ¿De dónde es Piaget? ¿Cómo llega a estas teorías? A ver, los escucho. El primero que participe me puede decir lo más sencillo, como por ejemplo dónde nació o cosas así. Yo, maestra. A ver, Eli, por favor.
¿Sí me escucha? Sí, perfectamente bien. Bien, nació en 1986. 800. Obtuvo un doctorado en biología. 1896. ¿Sí me escucha? Sí, Ok, obtuvo un doctorado en biología y después se interesó en la psicología. Y en esta última fue donde desarrolló sus investigaciones. En París inició sus estudios sobre el desarrollo de las capacidades cognitivas. También fue jefe de trabajos prácticos en el Instituto Jean-Jacques Rousseau. Fue profesor de psicología, de sociología y de filosofía de las ciencias en la Universidad de Neuchâtel, no sé cómo se pronuncia. También fue profesor de historia, fue director en la Oficina Internacional de Educación, fue profesor de psicología y de sociología en la Universidad de Lausanne. Fue profesor de psicología experimental en la Universidad de Ginebra, fue secretario general de la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas en el año de 1951 y en el año de 1955 creó el Centro Internacional para la Epistemología Genésica de Ginebra, el cual dirigió él hasta el día de su muerte. muy bien, Eli, gracias, gracias, gracias. Entonces, aquí es importante rescatar, fíjense bien, su formación científica, porque él originalmente era biólogo. Entonces, esto es algo que le va a valer mucho porque las investigaciones que va a hacer con sus hijas las va a hacer dentro del marco estricto de lo que son las ciencias, ¿no? De lo que es la ciencia. Que además, pues él viene a trabajar en los momentos en que todavía se le rinde un culto al método científico. Entonces, esto es importante. Bien, gracias. Eli, ¿quién más? ¿Quién me aporta otras cosas? Que además está en la otra materia. ¿Cómo se llama la otra materia que tienen? Teorías de la psicología. Teorías de la psicología. Ajá, que también creo que están viendo cosas emparentadas con esto, ¿no? Sí. Sí, así es que entonces pueden decirme ampliamente que otros, ¿qué más? A ver, entonces yo les decía hace ratito, Piaget nos habla de que se va a dar un desarrollo humano que se le conoce como desarrollo evolutivo. Los seres humanos, desde que nacemos, y esa es una de las pequeñas críticas a la teoría de Piaget, es que solamente se queda hasta la adolescencia, pareciera ser que ya los adultos estamos como hechos y no hay nada nuevo o no hay nada importante que escribir. Bueno, esa es una de las críticas. Él nos habla de diferentes momentos. ¿Cómo se llaman estos? Que ya más o menos los mencioné hace ratito. Maestra, ¿puede volver a repetirme la pregunta? Sí, que cuáles son los niveles de los que nos habla Piaget, que nos propone del desarrollo evolutivo del niño. Son los 4 grandes estados por donde pasan, ¿no? Ajá, los 4 estadios. El primero es el sensoriomotriz, el segundo es el nivel de las primeras representaciones o periodo preoperatorio, el nivel de las operaciones concretas y el operatorio formal. Ajá, el de las operaciones formales, que sería el cuarto y último, ¿no? Bien, ahora alguien de ustedes, yo no sé, Odette, Leslie, Claudia, Arami, Martín, ¿quién me habla de qué se da o cómo es el desarrollo del niño en el primero, en el sensorio motor? ¿Y Yo, qué maestra. cuenta? A ver, Arami.
Esta etapa se da desde nacimiento a los 2 años y los niños aprenden la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines, la permanencia de los objetos. Ok, van aprendiendo la permanencia de los objetos, ¿no? Por eso, esta cuestión de que los niños cuando son pequeños, si se tapan la vista, si se les tapa la cara a ellos, bueno, si ellos se tapan, creen que no los estamos viendo. Ellos no nos ven a nosotros. Nosotros pues, obviamente sí los vemos, pero como ellos no nos ven, imaginan que nosotros tampoco los vemos en ese momento, ¿no? Ya después se dan cuenta que todo sigue presente, ¿no? Es decir, que allí están tanto ellos como nosotros. Lo descubren en un momento determinado. Pero en esta primera etapa, en la sensoriomotora, no se dan cuenta. Van aprendiendo de la experiencia que tienen con su medio ambiente y esto es tan importante en verdad. No limitar a los niños pequeños, de esto depende. Luego a veces los padres somos injustos, ¿no? Porque ya cuando están en la primaria les empezamos a poner etiquetas como que eres un burro, como que no aprendes, como que eres bien tonto y ya tienes 7 años y todavía no aprendes a leer. ¿Sí? ¿Qué tanto le estimulaste o qué tanto lo dejaste que se estimulara con su medio ambiente? ¿O qué tanto le dijiste que se quedara ahí sentadito? Cuando en realidad lo importante es que precisamente anden de aquí para allá tocando, oliendo, conociendo, porque nuestro cerebro va haciendo conexiones neuronales, las cuales nos van a servir precisamente cuando estemos ya en otros estadios. Pero a veces no lo tomamos en consideración. La segunda etapa, la preoperacional. A ver, Juan Calvillo, te escucho. Sí levantaste tu mano, ¿verdad? Sí. Ajá, te escucho. Sí. Esta se da de los 2 a los 7 años y durante esta etapa los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de manera más compleja y esto es con el uso de palabras y de imágenes mentales. Es decir, el niño ya no ocupa necesariamente estar viendo el objeto para saber qué es. Por ejemplo, si el niño le dices manzana, ya te la va a relacionar directamente. Si le dices perro, ya no necesitas tener al cachorrito a lo mejor enfrente. Ya lo relaciona con lo que él ya aprendió, con lo que ya está en su mente. Empieza a hacer abstracciones, efectivamente. En un primer momento, yo le voy a decir lápiz, lápiz. Y entonces el niño, además de todo, su lenguaje va a ir adaptándose para hacer estas pronunciaciones, ¿no? El lápiz, a lo mejor va a decir el lápiz. Pero ya al final de la etapa preoperacional, pretendemos que diga lápiz, pero no solamente que diga lápiz, sino que además cuando no esté, él sea capaz de entender esa situación. Es decir, si yo le digo, Jesús, tráeme el lápiz que está allá en la mesa, en ese momento no lo está viendo, pero si yo le digo el lápiz que está en la mesa, entonces abstrae esos dos conceptos, lápiz y mesa, y además esta situación de permanencia. Entonces, se va dando por pasos. Un niño en la etapa sensoriomotora no lo va a poder hacer porque además de todo también no tiene desarrollado el lenguaje. Pero ya cuando pasa al siguiente escalón, al siguiente nivel, al preoperacional, ya está en posibilidad, ¿no? También ahí la importancia, por ejemplo, de cuando son pequeños, 4, 5 años, 6, esta cuestión de contarles cuentos, no es, por supuesto que se estrechan los vínculos paterno-infantiles, si es el papá o si es la mamá, o inclusive si hay hermanos mayores, y están con ellos y le están contando cuentos, se están estrechando los lazos. Pero también a la vez le estamos ayudando al niño precisamente a acceder a esa etapa preoperacional, porque entonces el niño empieza a desarrollar esa imaginación, y esa imaginación que está de la mano con lo que yo estoy, bueno, con lo que el cuidador o la persona que le esté leyendo el cuento, le está compartiendo, ¿no?
A ver, rápido, vámonos. La penúltima, las operaciones concretas. ¿Qué pasa? De a dónde o de qué edad a qué edad y qué pasa en las operaciones concretas? Yo, profe. Brenda, gracias. Bueno, aquí menciona que el niño ya se vuelve más práctico y va de los 7 a los 11 años. Menciona que el niño ya aprende a distinguir las sensaciones para que ya él pueda clasificar y pueda mantener una conversación. Ya dice que el pensamiento está ligado a los fenómenos y conceptos del mundo real. Sí, el niño ya te puede decir estoy triste, ¿no? Y o puede ser que utilice otras palabras también. Bueno, antes de cerrar esta cuestión, es importante identificar que estas no son recetas de cocina, ¿eh? Tampoco es como que los que ya tengan hijos ahorita pequeños se vayan corriendo a ver si efectivamente su hijo está en la etapa preoperacional o si ya realmente tenía que haber pasado al de operaciones concretas. Cada quien tiene su punto de maduración. Esta es una propuesta, pero no podemos seguirla tan literalmente, ¿no? Entonces, bueno, esto lo decía porque puede haber niños que ya empiezan a expresar sus emociones y sus sentimientos, aunque utilicen palabras inadecuadas. ¿Cuántas veces escuchamos al niño que dice, tengo esto o me siento esto? Y uno le pregunta, ¿cómo? A ver, entonces es importante indagar, a ver, ¿cómo sientes o cómo te sientes o a qué te refieres o qué estás pensando? Y entonces ya el niño va explicando y uno le puede decir, es que no se llama así, se llama de esta manera, ¿no? Y entonces el niño empieza a asociar esos conceptos con emociones o con situaciones, con sensaciones. Así es como se va formando. Entonces, tiene que haber un franco diálogo entre los cuidadores y los pequeños. La última, la de las operaciones formales, ¿cuándo, a partir de qué momento y cómo es las operaciones formales? Martín, te escucho. Sí estás levantando la mano, ¿verdad? ¿Sí se escucha, maestra? Sí. Sí, se escucha, ¿verdad? Ok, esta abarca de los 11 hasta los 15 años. Se desarrolla la capacidad de formar hipótesis y llevar a cabo la resolución de problemas. Comienza el interés en las relaciones humanas y la identidad del personal y se desarrolla otros tipos de pensamientos. Sí, se cortó un poquito, pero bueno, entonces podemos rescatar de los 11 a los 15, se hace más consciente de lo social, de lo de afuera, y esto es un poquito lógico porque finalmente ya está decididamente inmerso en otros grupos sociales, como puede ser la escuela, como pueden ser grupos religiosos, por ejemplo, inclusive grupos deportivos. Entonces, ya su mundo no solo se circunscribe a lo familiar, sino ya hay otros aspectos. Por eso dice que se empieza a interesar por, como no me acuerdo cómo dijiste, por los grupos sociales o algo así, bueno, las relaciones sociales, pues sí, porque ya sale de su núcleo básico, ¿no? Ok, chicos, nos quedan unos minutitos. A ver, quiero comentarles a todos, la próxima semana, voy a subir el video de estos tres últimos personajes, Piaget, Vygotsky y que estuvimos viendo, Ausubel, pero les voy a pedir que no lo vean en la hora de clases. Yo quiero que nos conectemos desde el principio, que las 2 horas y media estemos en directo en Zoom. Pero para esto necesitan ya haber terminado de leer el libro de la sombra y haciendo sus anotaciones. Acuérdense que yo les dije, lo van a ir leyendo o van a ir subrayando o lo van a ir oyendo y van a ir anotando aquello que les está haciendo boom, ¿no? Que dicen, caray, pues sí, aquí esto a mí me ha pasado o yo me di cuenta, ¿no? Que alguna vez esto y esto y esto, o inclusive lo opuesto. Bueno, aquí esta autora, si se dieron cuenta, es un libro que está compuesto por diferentes capítulos elaborados por varios autores, no todo es Jung. Entonces, que ustedes me digan, bueno, pues esta autora dice que tal y tal y tal,
pero desde mi experiencia, pues esto no es así porque yo lo viví así o así o así, ¿no? Porque te digo, también se vale decir, no, a mí no me ha pasado o yo no lo viví así, digo, pudiera llegar a ser, ¿sale? No es que ustedes me digan, la autora fulana o el autor fulano de tal dicen que tal y tal y tal. Ahora, los que están escuchando el audiolibro se dan cuenta que no sé si esté traducido por una máquina o ya saben ahora que hay programas en donde se pueden leer textos, de repente se para pero corta la oración porque lo que sigue es parte de la misma oración. Entonces, tengan a la mano también el texto impreso para que si les causa alguna duda o alguna duda, puedan ahí revisarlo, ¿no? A mí me pasa, a lo mejor ustedes no, pero yo también reconozco que yo tengo muy mal oído. De repente yo no identifico dónde termina un libro y empieza un autor y dónde termina otro libro y empieza otro autor. Bueno, no libros, sino más bien capítulos. A veces no identifico muy bien dónde se da ahí el término de ese autor y comienza el autor que sigue, pero eso sí se puede identificar perfectamente en el libro. Ahí sí, ahí identificamos dónde está este capítulo y dónde termina el otro capítulo. El audiolibro que les di es de 3 horas, bueno, que les mandé es de 3 horas, pero está la segunda parte. Entonces, si alguien ya oyó las 3 horas, no piense que ya terminó, todavía faltan las otras 3 horas. Bueno, yo me acuerdo que el enlace está inmediatamente, pero si no, si alguien lo necesita, pues lo mando el segundo enlace mañana o en la noche, no sé. ¿Vale? Les pregunto, ¿cómo van? ¿Sí lo están oyendo o de plano no han empezado? Porque si así es, tienen esta semana, Tienen esta semana para leerlo, para oírlo, porque es únicamente lo que vamos a trabajar el próximo sábado. El sábado ya no vamos a tener el video. Yo les voy a dejar el video para que en un momento determinado se preparen para el examen. Pero en realidad, pues ya ahorita lo abarcamos casi todo. Nos falta Piaget, pero digo, Vygotsky. Ya no hablamos de Vygotsky, pero pues ya con lo que yo les deje en el video, espero que sea más que suficiente. Entonces, así rápidamente díganme, ¿cómo van? ¿Ya lo leyeron? ¿Van a la mitad? ¿No han hecho nada? Maestra, bueno, yo sí ya lo he oído un poco. Sí, como dice, viene cortada algunas frases y sí, como que me quedo, ay no, ya lo uno y ya le estoy entendiendo, así como que le regreso para entenderle. Pero sí, o sea, sí vienen muchas cosas que, como dice, como que me pasan a mí y las estoy viendo en la lectura. Sí está interesante, pero sí todavía me falta mucho, apenas voy como a la mitad. Bueno, pues eso es prácticamente entonces la tarea que tienen esta semana, terminar el libro, ¿vale? Porque la próxima semana, y espero, yo sé que no faltan por gusto, yo sé que si llegan a faltar, pues es por cuestión laboral o una cuestión familiar muy, muy fuerte, pero sí les pediría encarecidamente que la próxima semana asistan todos, porque ya es prácticamente nuestra última sesión. Regresando de vacaciones, el día 9 tenemos otra sesión, tenemos el examen, pero es precisamente cuando vamos a exponer todo esto, ¿no? Todavía no he decidido al 100% cómo vamos a hacer, porque somos muchos, al menos somos 20, y pues no sé cómo le haríamos, pero estoy en eso, estoy pensando. Sin embargo, independientemente de que si lo sorteamos y por ahí dice que Esmeralda tiene que participar y que Odette tiene que participar y Leslie tiene que participar, pero Claudia se salvó y Aramín tampoco va a participar, se salvó, y Hernán no va a participar, independientemente de que lo hagan verbal o no lo hagan verbal, sí tienen que dominar el contenido, ¿no? Conocer el contenido de este libro. Entonces, todos, dense a la tarea, dense el tiempo de leerlo. Y además de todo es
es mirarse en el espejo. Este libro de la sombra es mirarse en el espejo. ¿Vale? Así es. Bueno, pues tengan un excelente fin de semana. Váyanse a desayunar rico. Y nos vemos en 8 días, ¿sale? Saludos para todos.